Vamos a continuar ahora porque, a ver, si hay una actividad que es probablemente la de mayor significación laboral en el país, tanto por su impacto en generación de puestos de trabajo, como por supuesto su impacto en la economía y, como repito, en lo que significa socialmente, es la agricultura. Hay, por supuesto, también se está pasando por un periodo muy particular, porque el modelo agroexportador que tanto había sido celebrado en los últimos años y que sin duda ha tenido también un impacto importante, ¿no?, en la economía nacional, ha sido pues puesto seriamente en duda. Las protestas que hemos visto, ¿no?, en plena pandemia, los ajustes, ¿no?, al régimen, para algunos se está haciendo por supuesto justicia y es un paso todavía pues en la dirección que hay que dar. Para otros la actividad podría verse fuertemente resentida, y en medio de todo, por supuesto, tenemos dos candidatos que despiertan los recelos de un sector del electorado. ¿Qué proponen para la actividad de la agricultura, que, como repito, es tan importante? Está con nosotros Fernando Eguren, es presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES, que tiene una interesante perspectiva comparativa sobre lo que los candidatos han puesto sobre la mesa y, en todo caso, sobre lo que deberían todavía poner sobre la mesa. Señor Eguren, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Cuéntenos, por favor, cómo observa las plataformas con respecto a un sector tan fundamental e importante de ambos candidatos. Sí, primero quisiera dar un poco de datos para subrayar lo que usted mismo ha afirmado, la importancia de la agricultura. Efectivamente, el sector agrario es el que más empleo crea que todos los demás sectores económicos. Hay más de 2.300.000 familias que dependen de la actividad agropecuaria, y la mayor parte de estos son pequeños agricultores. Es lo que hoy día se está llamando agricultura familiar, que abastecen aproximadamente las 3/4 partes de los alimentos que consumimos los peruanos, como alimentos frescos de origen agrícola que consumimos los peruanos, ¿no? Y al mismo tiempo encontramos que en esta población, que es vital para la economía y la sobrevivencia de toda la población peruana, hay también una incidencia de la pobreza muy grande. Entonces suena un poco contradictorio de cómo es que quienes alimentan al país se encuentran entre los sectores más pobres y también entre los peores alimentados. Y esto es el resultado no de un gobierno, sino de una sucesión de gobiernos y de problemas que se han ido acumulando en el tiempo, que no han dado solución a estos problemas, y por tanto es bastante difícil decir qué es lo que hay que hacer para resolver los problemas agrarios, porque hay, como digo, tal cantidad de problemas que no es fácil establecer un orden de prioridades. Lo que yo puedo decir es que, revisando los programas agrarios... Si me permite, señor Eguren, hagamos, porque esto es muy importante. Efectivamente, antes de entrar a los programas en sí, el lugar común, ¿no?, de quienes señalan que, bueno, que hay que darle la vuelta al problema de la agricultura, suele tener que ver, sobre todo cuando hablamos del centro, de la sierra, ¿no?, del sur del país, tiene que ver con esta suerte de incorporación del agricultor a cadenas de valor, que, como usted acaba de reiterar, una cosa es con guitarra y otra es con cajón. Estamos hablando de una situación sumamente compleja, ¿no?, de una postergación de muchos años. Entonces, cuando hablamos de esa incorporación a cadenas de valor, esa, a grandes rasgos, es la ruta que se debería seguir antes de entrar a las propuestas específicas de los candidatos. Conviene distinguir, simplificando mucho, porque las cosas son en realidad más complejas, pero conviene distinguir, digamos, dos grandes sectores en la agricultura del Perú. Un sector que está más orientado hacia la exportación, en donde el problema no es si exportan o no exportan. El problema es que este sector volcado hacia la exportación está controlado por empresas muy grandes, por corporaciones que han llegado a concentrar más o menos la 1/3 parte de las tierras de la costa, y que si se siguen haciendo las obras de irrigación en la costa, ampliando la frontera agrícola y entregando esas nuevas tierras a corporaciones, el grado de concentración va a ser mucho mayor.
Entonces, no es solamente exportación, es cómo se están distribuyendo los recursos, el suelo, cómo se distribuye el acceso al agua, que es un sistema muy injusto que está vigente desde la década del 90. Entonces, una de las cosas que los partidos que aspiran a gobernar tienen que hacer, van a seguir con las prioridades que han estado vigentes en las últimas 3 décadas o van a cambiar esas prioridades. ¿Qué significa cambiar esas prioridades? Eso significa, en primer lugar, poner en el lugar, digamos, de máxima atención, máximo apoyo, máxima ayuda a lo que se llama la agricultura familiar. Esta agricultura familiar es más o menos el 97% del total de productores que hay en el país. Uh-huh. Y hay varias cosas que se deben hacer, ¿no? En primer lugar hay una cuestión presupuestal, ¿no? Deben aumentar los presupuestos. Sabemos que con la pandemia el presupuesto más bien se ha reducido, el presupuesto nacional de la República, o sea que ningún sector va a recibir más que lo que se recibió en los años pasados. Pero tiene que haber una modificación en el orden de prioridades. En segundo lugar, hay cosas que son absolutamente básicas, si no, no vamos a seguir esta situación aun cuando después de la pandemia, ¿no? Tiene que haber una infraestructura vial, de energía, de desarrollo de el acceso a internet, etcétera, que si no se desarrolla, si no hay importantes inversiones sobre eso, vamos a tener una agricultura aletargada, una situación de pobreza, etcétera. Ninguna de las dos propuestas es claro sobre esto. Uh-huh. En segundo lugar, ninguna de las propuestas habla siquiera de la expresión agricultura familiar. El año 2015 el gobierno aprobó una estrategia nacional de agricultura familiar y luego hacen una ley y luego un plan de ejecución de la ley, y ninguno de los dos partidos ni siquiera menciona la existencia de estas normas y menos darle continuidad y más peso a lo que ya se ha iniciado. Uh-huh. Ninguno de los dos toma un problema muy vinculado a la agricultura familiar, que es el problema del abastecimiento de alimentos. Ninguno toma el problema alimentario en su verdadera dimensión. Ninguno toma en consideración una estrategia nacional de seguridad alimentaria, que precisamente es la vigencia de esta estrategia vence este año, y hubiese sido una oportunidad extraordinaria para los dos partidos decir cuáles serían los lineamientos para una nueva estrategia nacional de seguridad alimentaria y nutricional para los años que vienen, que siguen. Sí, termina por favor, sí, ninguno de los dos le presta atención a la importancia de la mujer en la agricultura. No solamente el 30% de los hogares rurales están siendo conducidos por las mujeres, sino las mujeres tienen un papel muy importante en toda la cuestión alimentaria, en la transmisión de conocimientos sobre la agricultura, etcétera, y no están prácticamente mencionadas. Entonces hay una serie, como digo, de problemas que están ausentes en los dos programas. En el caso del programa de Perú Libre, como ya ha sido mencionadas varias veces, en realidad no es un plan de gobierno, ¿no? Entonces hay algunos lineamientos generales, pero que son absolutamente insuficientes para saber qué es lo que van a hacer. A mí lo que me da ahí un poco de mala espina es que el programa de Perú Libre se ubica muy en el pasado, en la época de la Guerra Fría, uh-huh, porque concibe que la política agraria y la política alimentaria tiene que preparar al país del asedio que los países desarrollados nos van a hacer cuando seamos un país socialista. Yo creo que está muy alejado de la realidad. Y a pesar de que muchos de los elementos que hay en este programa de Perú Libre está tomado del caso boliviano y el caso de Ecuador de Correa,
ninguno de esos países ha sido asediado nunca en la cuestión alimentaria ni agrícola. Claro. Al revés, son dos países, digamos, que bajo Correa y bajo Evo Morales han desarrollado aún más esta agricultura de exportación. Ajá. Entonces ahí hay una perspectiva, me parece, muy desubicada, en tiempos muy desubicados. Bien. De parte de Perú, de parte de Perú. Le voy a pedir una pausa para que nos cuente, bueno, nos ha planteado muy bien no solamente todo de lo que no hablan, ¿no? Los temas fundamentales, sino en el caso de Perú Libre, esta suerte efectivamente de desubicación de un plan de gobierno, al menos el original. ¿Qué pasa con el de Keiko Fujimori? Volvemos tras la pausa. Conversando con usted, Fernando Eguren, me he acordado precisamente cuando hablábamos de los grandes proyectos de irrigación, como en un principio, por ejemplo en Chavimochic, ¿no?, se señaló que se iba a reservar una cantidad de tierras para el pequeño agricultor, es decir, el modelo que se planteó en un momento, si bien sin duda, digamos, favorecía pues a lo que usted denomina las corporaciones, porque finalmente estamos hablando de obras que el Estado financia para este beneficio, tenía este componente al menos que equilibrado, porque finalmente puedes tener familias pues que no quieren trabajar en las corporaciones, porque mucha de esta estructura de empleo es de pequeños agricultores de economía familiar que trabajan por temporadas, ¿no?, en esta idea inicial se abandonó, ¿no? Cuando yo he conversado con políticos años después sobre el tema, sencillamente, bueno, se vio como inviable en términos de la adquisición de tierras por parte de los pequeños y al final quedó en nada, ¿no? Y probablemente esto es algo que nos está costando mucho ahora. Sí, bueno, precisamente Alberto Fujimori dio impulso a este tipo de modernización de la agricultura sustentada sobre las nuevas tierras ganadas a las grandes obras de irrigación y la venta de estas tierras a las grandes corporaciones, ¿no? Y básicamente para la exportación. Ahí creo que hay que hacer varios comentarios. En primer lugar, como usted bien dice, efectivamente había una norma que el 30% de estas tierras deberían ser entregadas a pequeña y mediana agricultura, cosa que no se ha cumplido. Y mucho me temo que en las dos grandes obras que quedan pendientes, que son la de Arequipa, de Majeciguas 2, y luego Chavimochic 3, ¿no es cierto? Igual, el esquema va a ser exactamente el mismo. Va a ser nuevas tierras, grandes inversiones públicas del Estado, venta de estas tierras a grandes corporaciones, mayor concentración de la propiedad, ¿no? Y con los problemas laborales que hemos visto en el mes de noviembre y diciembre del año pasado. Recuerde usted, en Virú y en Ica, ¿no? Esa es otra ausencia que ahora que lo menciono, es otra ausencia en los dos planes de gobierno. En ninguno de los dos planes de gobierno se menciona siquiera la palabra asalariado agrícola. En el Perú hay más o menos 1 millón de asalariados agrícolas y más o menos la mitad de estos asalariados están en estas grandes empresas, ¿no es cierto? Y que están ahí. Se ha modificado la ley como un resultado de estas movilizaciones. No están satisfechos, los trabajadores no están satisfechos, ¿no? Y podemos esperar ahí nuevos problemas. Así, en ninguno de los partidos, no solamente no menciona este caso de los trabajadores asalariados, no menciona la agroindustria prácticamente para nada, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa con Fuerza Popular entonces? Porque acaba usted de mencionar los principios de Fujimori padre. ¿Cómo observa Fujimori hija el papel del sector privado ahí y su relación con el Estado? Claro, o sea, desde el inicio de las primeras líneas de su plan de gobierno, Fuerza Popular establece una absoluta contradicción, explícitamente lo dice, entre lo que es una economía intervencionista, estatal, que hubiese caracterizado al Perú desde el gobierno, por lo menos militar, y luego una economía liberal, ¿no es cierto?, que habría iniciado Alberto Fujimori, y que es esta segunda la que ha traído el bienestar, digamos, la disminución de la pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces su plan para la agricultura es más o menos un poco, va en ese sentido, ¿no?, de continuar un poco más de lo mismo. Más aún, en algún momento dice que hay que levantar las barreras
burocráticas para entregar tierras, agua, etcétera, etcétera. O sea que, aunque no lo dice explícitamente, digamos, podemos adivinar que en su proyección hacia el futuro de lo que debe ser el agro peruano, debe ser esta ampliación de presencia de corporaciones para la exportación, etcétera, etcétera. Bueno. Por lo demás, para el resto de la agricultura, lo que hace es una mención de varias de las medidas que ya se están tomando, pero que es cierto que de manera, digamos, insuficiente, etcétera, que es mayor asistencia técnica, que tiene que haber mayor financiamiento, tiene que haber más investigación, etcétera, etcétera. Efectivamente, todas estas cosas son necesarias. Pero lo que no vemos en ninguno de los dos casos es que aparezca el sector agrario, que es el sector que produce los alimentos, y además es el sector en donde más va a impactar el calentamiento global. Eso es muy importante. También hay una ausencia muy grande en los dos planes, en Fuerza Popular, tanto como Perú Libre, en la atención del tema ambiental. Y el tema ambiental no es solamente que sube la temperatura, nada más, sino que va a comprometer la capacidad productiva de alimentos y por lo tanto de empleo de millones de peruanos en el tiempo. Entonces, hoy día es una prioridad que tiene que ser abordada. Bien. Y que sin embargo no tiene. Mire, yo diría que Fuerza Popular no está un poco detenida en un concepto de desarrollo neoliberal tradicional que ya no va más. Muy bien. Porque incluso para cerrar esta parte con dos observaciones. La primera observación es que cada vez más se cuestiona si este tipo de agricultura moderna de exportación, monoproductora, etcétera, etcétera, si es viable ambientalmente y socialmente. Cada vez hay más cuestionamientos a nivel internacional sobre la viabilidad ambiental porque empobrece los suelos, empobrece la biodiversidad, etcétera. Y lo segundo, que es una cosa curiosa que no se discute en el país, es que en el país la tercera parte de las tierras de la costa están salinizadas. ¿Qué significa eso? Que por la percolación del agua, se filtra, se levantan las sales y cubren los suelos y se pierde fertilidad. Además hay 30 millones de hectáreas erosionándose en el Perú. Son grandes vacíos entonces. Son grandes vacíos. Claro. Entonces, mientras se pierde frontera agrícola, estamos haciendo inversiones para ganar nueva frontera agrícola. Pues es un contrasentido total. Realmente preocupante el análisis y ojalá vamos a tratar de que los candidatos pues puedan aterrizar mejores ideas. Muy interesante. Gracias, Fernando Uren, por acompañarnos esta noche. De inmediato.